como de todo. Y los movimientos se ven como espasmos y desaparecen durante el sueño. Así es, muchas gracias. Que esto va más relacionado con el fenómeno que hablábamos de estas histerias colectivas del tarantismo y la danza de San Vito, ¿no? Aquí sí es por el efecto de una bacteria que produce fiebre reumática y que también está relacionada con la escarlatina, me parece. ¿Alguien más? Diana. Yo tenía una duda de esa, es que leí que nada más eran niños, pero bueno, nada más por una parte, entonces no sé si nada más en niños y quería preguntarle. La verdad no tengo el dato si hay bueno, hay una prevalencia, se supone que por género, eh, creo que se da más en los niños o en los niños a diferencia de las niñas, ¿sí? No sé si ese es en ese sentido, No, bueno, o sea, me o, refería o po- más o por la a... edad cronológica. Sí, 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 a la edad. Bueno, yo había leído, creo que había más prevalencia en niños que en niñas, ¿sí? Por la edad, pues me imagino que como está relacionada con alguna infección, como ahorita lo mencionábamos con la escarlantina, pudiera ser como los referentes de a lo mejor una varicela o un sarampión mal llevado, mal cuidado, y que puede dejar ciertas secuelas que provocan la afectación de los ganglios basales, ¿no? Y que pues estos están relacionados con el movimiento o con el habla y que posteriormente pues empiezan a lo mejor a generar secuelas ya en una etapa adulta, ¿sí? Como enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple o como la de Huntington, pero en este caso pues es genética. Sí, Alexandra. Sí, bueno, yo quería comentar de eso que decía Diana, que yo encontré un artículo que mencionaba que el de la Corea de Sidenam, o no sé cómo se diga, que era más frecuente entre los 5 y los 14 años, o sea, que era más durante la infancia y Ajá. que dentro de este rango de edad que se había encontrado que había una relación de 2 niñas por cada niño afectado. Ok, entonces es más prevalencia en mujeres. Sí, bueno, así salía en el artículo. Ok, gracias. Jennifer. Yo tenía una duda del síndrome de Amonk porque cuando estaba leyendo me salía que lo asociaban mucho a, pues, a los asesinatos en masa, que era lo que ya nos comentaba, Ujú. pero, o sea, lo que yo no entiendo es por qué si se supone que las personas que hacen los asesinatos pues ya tienen como un plan o ya lo pensaron y, o sea, ¿por qué lo asocian a que es el síndrome de Amonk si se supone que lo hacen inconscientemente? Lo que pasa es que el enfoque del síndrome de Amok es más bien desde una perspectiva criminológica. O sea, los malos criminólogos se han metido a estudiar el fenómeno y algunos psiquiatras lo ven como les comentaba, como un trastorno cultural, ¿sí? Cuando veamos trastornos de personalidad y lleguemos a la parte de los trastornos antisociales, ¿sí? O el trastorno antisocial de personalidad, ahí nos vamos a dar cuenta que por ejemplo, conceptos como lo es la psicopatía y la sociopatía no están meramente definidos, es decir, todavía hay confusión en las cuales se toman como sinónimos. Y en el síndrome de Amok sería más bien como una especie de trastorno, ¿sí? Que está más relacionado con la parte sociópata de la persona, ¿sí? Se supone que bueno, en algunos teóricos definen la psicopatía como un efecto hereditario
hereditario, ¿sí? Es decir, la persona ya nace con ciertos rasgos psicopáticos por alguna afectación en algunas zonas del cerebro, sobre todo en la parte prefrontal, que es la que se encarga de regular los impulsos, o es la parte que tiene que ver con esta parte, bueno, tiene que ver con la cuestión de poner límites o frenos, ¿sí? Y hay una modificación en la estructura cerebral, sobre todo en la parte de la amígdala, que es la que tiene esta cuestión del cerebro reptiliano, donde los impulsos van a imperar. Entonces, en el psicópata se supone que es algo más bien de su estructura, es algo más genético, y en el sociópata puede ser algo más relacionado con el contexto, ¿sí? Por eso situaciones de bullying, situaciones donde la persona se siente afectada o se siente humillada, y de cierta manera contiene a lo largo de mucho tiempo este tipo de situaciones, en algún momento la mente se escinde o se separa o se despersonaliza, y surge este instinto pues agresivo, que se ve reflejado en algún hecho como estas masacres o asesinatos en serie, que se dan, más bien en masa, perdón, que se dan en escuelas o en lugares públicos, ¿sí? No sé si esa es la pregunta. Sí, más bien, bueno, sí que sí había una relación porque pues había salido que ya estaban planeados todos los ataques. Es que en muchos de los Pero casos sí, no están planeados. Es decir, hagan de cuenta que es una persona que está sujeta a una carga de estrés tan fuerte, ¿sí? Que, que llega un momento en que explota y no tiene un control adecuado de impulsos. Es decir, sale todo lo que trae acumulado y desplaza todo el rencor, la ira, el enojo, el coraje hacia un objeto o hacia una persona, como un medio de desfogarse. Cuando veamos mecanismos de defensa dentro de lo que es los conceptos psicoanalíticos, hay un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento, que todos lo hemos utilizado en algún momento. Por ejemplo, yo estoy en una situación de estrés o de bastante enojo y coraje, y sobre todo los chavos no me van a dejar mentir, cuando me siento tan contenido, hay algo que me provoca tanta molestia, que a veces es un detonante mínimo, no es en sí la situación real, que es lo que traigo yo acumulado, sino más bien es algo que detona, y puedo a lo mejor yo desplazar o manifestar mi enojo o mi coraje o mi ira golpeando un objeto, por ejemplo la pared, ¿sí? O desde niños a veces, cuando nos caíamos de la bicicleta, algunos pateaban la bicicleta como si la bicicleta tuviera la culpa, ¿sí? Sí queda claro. sí, Este mecanismo de desplazamiento, en personas que no tienen habilidades cognitivas para regular adecuadamente las emociones, se dan cuenta que están cargando y cargando y cargando situaciones que son estresantes, y llega un punto en que la mente ya no puede contener tanto estrés o tanta ansiedad contenida, que se produce una especie de separación o despersonalización, o se disocia, ¿sí? Entonces, a partir de esto, la mente se bloquea una parte y surge ya nada más la parte instintiva, ¿sí? ¿Alguien vio la película de Fragmentado? Sí. 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 Yo sí la vi. En Fragmentado se ve este trastorno de personalidad múltiple, ¿no? De estas personas que tienen diferentes alter egos. Hay estudios que dicen que personas que sufren un hecho traumático, sobre todo en la infancia, como lo es un abuso sexual,
¿sí? Si no se le da la atención adecuada, si no se le da los recursos o las herramientas para que pueda tratar esta situación traumática, en algunos casos la persona crea, sobre todo en etapas adultas, empieza a manifestar estas personalidades múltiples como una especie de defensa ante el hecho traumático. Entonces, este es un referente que, por ejemplo, en los casos de personas que han sido abusadas, que su contexto social, familiar siempre fue hostil, y siguen bajo alguna situación estresante, llegan a cometer algún tipo pues de delito o de homicidio. Ahorita me dice Cecilia Stephanie que el psiquiatra que definió el síndrome de Amok fue Joseph Westermeyer. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien vio la película de Joker, por ejemplo? Ahí también se da esta situación donde vemos una escalada de violencia a partir de una persona que, debido a su trastorno, a su problema neurológico y a la hostilidad del medio, pues empieza una escalada en la cual desarrolla una personalidad, ¿no? Alterna, una personalidad diferente a lo que él es, que es el personaje del Joker, y al final, ¿qué termina haciendo? Pues termina pues agrediendo, desplazando toda su frustración o su enojo contra las personas que él considera que son los responsables de su situación, o aquellas personas que lo humillaron, o aquellas personas con las cuales él tiene un conflicto y siente esta necesidad de venganza. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿Que quiera comentar? A ver, Diana. Ay, es que se me olvidó comentar. No sé si lo comentaron porque me sacó al principio de la sesión, pero el de Huntington se causa por una mutación genética en el gen 4 y básicamente lo que va a causar es muerte celular programada, pues en los ganglios basales y la corteza cerebral, que eso es lo que nos va a causar los síntomas. Y la de Sydenham, o como se pronuncie, es por la bacteria que decía Sophie, pero va a ser porque sus antígenos se parecen muy a las proteínas neuronales de los núcleos basales y se va a producir una reacción cruzada, y por eso son las manifestaciones que nos da también en los ganglios basales. Y ya era todo. Así es. Sí, muchas gracias. Así como dato chapoy, no sé si se recuerdan un actor que se llama Robin Williams. Sí. 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 Bueno, Robin Williams, como saben, pues se suicidó hace algunos años, ¿sí? Y él fue un personaje que durante su juventud, los primeros años de su carrera profesional, estuvo muy inmiscuido en situaciones de adicciones, ¿sí? De hecho, en Hollywood, él y otro actor que se llamaba James Belushi, eran conocidos como los que ponen el ambiente en las fiestas de Hollywood por los excesos, ¿sí? Posteriormente él se sometió a tratamientos para dejar las adicciones, tanto el alcohol a las drogas, y mucho se habló de cuando se suicidó, que fue a causa de una depresión, que fue a causa de los problemas que él tenía con esto del manejo de sus adicciones, porque pues, en algunas partes de su vida pues llegó a recaer nuevamente en el consumo del alcohol y de algunas drogas. Entonces, posteriormente se dice que realmente el diagnóstico que tenía Williams fue el de la enfermedad de Huntington, y que por eso él se suicidó, para no llegar a estas fases en las cuales pues iba a perder la movilidad, o más bien iba a tener la incapacidad de controlar los movimientos o los impulsos,
y aparte pues asociado también a la demencia o a veces hasta la incapacidad para poder ingerir alimentos, etcétera, y que eso fue lo que lo motivó a suicidarse. A ver, ok, gracias, Estefanía. Bueno, vamos a continuar. Entonces, no sé si ya habíamos hablado de que pues este hecho de que dentro de la Edad Media, pues la iglesia o el clero tenía esta injerencia sobre todos los aspectos políticos, culturales y sociales de la época. Pues se dio la separación entre los campos. Obviamente la iglesia se encargó de todo lo referente a cuestiones o tratamientos mentales, y los médicos, todo lo referente a las operaciones del cuerpo. Entonces, siguió prevaleciendo el método especulativo que proponía Aristóteles, y pues esto ya fue lo que produjo un divorcio entre la materia de la psicología y la medicina, y las consecuencias pues, fueron notorias en el desarrollo de ambas. Por una parte, la psicología se va desligando del resto de las ciencias naturales y no va participando en el desarrollo a la par de estas, y el esfuerzo de los estudiosos se va desviando hacia las especulaciones metafísicas, que como les comentaba, pues todavía en la actualidad muchos psicólogos utilizan estas especulaciones metafísicas para dar tratamientos o dar enfoques terapéuticos en muchos sentidos con los pacientes. Conforme se va acentuando la tendencia a interpretar teológicamente las enfermedades mentales, se llega a pensar que la crueldad para con los afectados es una forma de castigar a los demonios residentes en ellos. Y como les comentaba, pues esta Edad Media duró 10 siglos hasta que llegamos a la época del Renacimiento, ¿sí? Es cuando el hombre empieza nuevamente a confiar en los propios sentidos y en las experiencias, y no solo en la autoridad o aquello que ya está establecido como un dogma de fe, y empiezan los autores clásicos a darle más importancia al método científico. Dentro del Renacimiento, pues la convicción era de que para saber hay que observar, y esto se empieza a convertir en el imperativo de dicho método, ¿no? Sabemos que en la época del Renacimiento, pues criticar la doctrina demonológica equivalía a arriesgar la vida, ¿no? Y ir en contra de estos dogmas de fe que ya estaban establecidos. Pero, sin embargo, durante la primera parte del siglo XVI, los conceptos demonológicos que habían estado obstaculizando este crecimiento o este avance de la ciencia, sobre todo en los aspectos médicos, pues empiezan a ser atacados por hombres ilustres, ¿sí? Empiezan ya, obviamente, a darse situaciones como la de Copérnico, como Gutenberg, a partir de la invención de la imprenta, donde se empieza ya a dar difusión, y salimos de esta época del oscurantismo, pues para empezar a llegar a este renacimiento en el cual la ciencia empieza ya a establecerse, ¿no? A tener ya como un dejo de dejar todas estas creencias o estas falacias que por mucho tiempo pues no permitían que fuera avanzando la civilización. Entonces, dentro de los representantes del Renacimiento, no sé si han escuchado sobre este señor, sobre Paracelso, ¿sí? Paracelso fue un médico suizo, fue alquimista y astrólogo, que está muy relacionado con este concepto de la piedra filosofal, no la de Harry Potter, esta piedra que supuestamente podía convertir, creo, el plomo en oro. O era este método alquímico en el cual se pretendía transformar algunos metales en
en metales preciosos, ¿sí? Entonces, Paracelso se considera el padre de la toxicología, fue de los primeros que empezaron a trabajar con venenos, en este caso con el láudano, como, como un agente de lo que fueron pues, las primeras anestesias o métodos para tratar algún tipo de enfermedad. Entonces, Paracelso empieza a rechazar ya todas esas teorías demonológicas y está convencido, y esta es la parte donde todavía fluctúa entre las creencias antiguas y ya estos nuevos métodos de observación, y está convencido de que la luna y otros astros van a ejercer sobre el cerebro una influencia sobrenatural, de la cual proviene el término lunático, por eso se les dice lunáticos, por esta influencia que supuestamente tiene la luna en las personas que padecen algún tipo de padecimiento. Entonces, se empieza a referir de esta manera a aquellas personas o enfermos mentales. ¿Dudas, comentarios? No. No, todo bien. No. Otro de los representantes del Renacimiento que también abordó algunos aspectos de las enfermedades mentales fue Johann Weyer, quien estudia el problema de la brujería, y en 1573 publicó un libro en el cual hacía ver que un número considerable de los torturados y quemados por brujería, pues la verdad eran enfermos mentales. Y esta obra de Weyer pues recibe la aprobación de algunos médicos y teólogos. De hecho, él es considerado el primer psiquiatra en la historia. ¿Sí? Si podemos ubicar quién podría haber sido el precursor de la psiquiatría, pues es este médico, es este señor, ¿sí? Que fue de los primeros que se dedicaron especialmente al estudio de los desórdenes mentales. Entonces, gradualmente, estas ideas sobre espíritus y demonios empiezan a perder fuerza, y como consecuencia los enfermos son vistos ya de una manera pues diferente. Entonces empiezan a ser sacados de los monasterios y de las prisiones y tratados ya en asilos especiales. Muchas prisiones tenían una área destinada pues para albergar a los enfermos mentales, ¿sí? ¿No? Y obviamente tenían el mismo trato que cualquier condenado, eh, cualquier prisionero, ¿sí? No se les daba un trato especial. De hecho, al contrario, se ensañaban más con este tipo de personas, ¿sí? Entonces ya a partir de esta época se empiezan a hacer ya lo que son los asilos, o lo que son estos pues manicomios, ¿sí? Y el primer asilo para enfermos mentales que se funda en Europa fue en Valencia, España, en 1409. Otro de los asilos más famosos de Europa fue el de Santa María de Bethlehem, ¿sí? Que fue fundado en Londres por el rey Enrique VIII, el cual se hizo famoso por sus condiciones deplorables y permitir a sus guardianes o a las personas que administraban dicho asilo, o, el permitir que la alta sociedad o las personas, pues, los burgueses, pudieran entrar a ver a los pacientes, ¿no? Y exhibir estos enfermos mentales con un fin de lucro, como si fuera una especie de feria, ¿no? De fenómenos, pues vamos el fin de semana ahí al asilo a ver a los pacientes, ¿sí? A ver qué están haciendo, a ver cómo los tienen, en qué condiciones están. Y obviamente los administradores del asilo cobraban un ingreso. Hay algunas películas en las cuales se ve esto. No sé si vieron la película del Marqués de Sade, donde se ve, pero en el asilo de Charenton en Francia, donde parte del tratamiento de algunos enfermos mentales pues era ponerlos a hacer algún tipo de actividad artística. En este caso, hacían obras de teatro con enfermos mentales, a los cuales pues iban
las personas pudientes o estos burgueses a verlas, ¿sí? Y era una forma pues, también ellos de sacar algún tipo de ingreso. Obviamente, pues, no con el fin de arreglar o de mejorar las condiciones de los enfermos, sino obviamente, pues ahí la administración era la que hacía uso de dicho beneficio. ¿Sí, Dylan? Yo tengo una duda. En estos asilos, si era como el objetivo tratar de darles un tratamiento a los enfermos o solo era como para aislarlos y que no estuvieran como en la sociedad o así. Sí, se daba en dos sentidos, Dylan. Había obviamente instituciones que sí tenían esta parte de, de buscar el ayudar al paciente, de mantenerlo bajo un resguardo, bajo una tutela, en condiciones pues favorables, el buscar la recuperación, pero también había asilos que prácticamente, pues como les comento, lucraban con los enfermos mentales. Obviamente cobraban un ingreso, cobraban la permanencia de pacientes, las familias adineradas pagaban por tener ahí a algunos familiares, en muchos de los casos personas que realmente no padecían un trastorno mental o una enfermedad que fuera diagnosticada como esquizofrenia o una psicosis, sino que eran personas que padecían a lo mejor neurosis, histeria, etcétera, eran remitidos a dichos asilos o sanatorios, pues con la finalidad de que ahí los tuvieran y pues sobre la marcha, pues volverlos pues enfermos mentales, ¿no? Entonces se daba en las dos formas. Había personas que sí estaban, sobre todo hubo algunos religiosos, hubo algunos frailes que sí se dedicaron a ayudar a estas personas y otras obviamente pues a obtener un fin de lucro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, realmente eh, el avance en la cuestión de la salud mental y de las instituciones mentales, también tuvo su parte oscura o su estancamiento, ¿no? En el cual no hubo un avance significativo. En muchos de estos asilos se seguían practicando pues, los métodos que se usaron en la Edad Media o en la Antigüedad, por ejemplo, los baños de agua fría, las sangrías, les ponían sanguijuelas o les hacían pequeños cortes para desangrar al paciente, sobre todo aquellos pacientes que eran psicóticos o aquellos pacientes que manifestaban una agresividad o ira, pues los desangraban con la finalidad pues, de que pues estuvieran quietos, ¿no? Tranquilos. Sí, había algunos artefactos o algunos métodos de tortura, ¿sí? Había abusos sexuales también por parte de los cuidadores, los celadores. Entonces, sí habían diferentes condiciones, ¿no? De que sí, no era tampoco como lo más adecuado o lo más, pues, sano, con la finalidad de buscar una salud dentro del paciente, porque también los tenían en situaciones, muchas de las veces infrahumanas, sin condiciones de higiene ni buena alimentación, etcétera. Entonces sí, se daban situaciones de ese tipo. Hay una película que hizo Jack Nicholson que se llama Atrapados sin salida. Sí, voy a buscar el link, a ver si se los puedo enviar, que es una persona que es acusada, sobre todo por cuestiones de delitos menores. En este caso, el personaje es acusado de estupro. ¿Alguien sabe lo que es estupro? ¿No? No. Sí, No, ni idea. yo cuando un mayor de edad tenía relaciones Con con una una menor de persona, edad. ajá, pero no tan pequeña. Sí, o sea, la niña ya está consciente, o bueno, la Hay persona ya está consciente, consentimiento. Ajá. ajá, pero igual Aquí, se aprovecha de que está pequeña. sí, el personaje principal
principal en esa película, es una película muy buena, si tienen oportunidad de verla, no sé si está en Netflix, véanla, se llama Atrapados sin salida. En inglés se llama ¿Quién voló sobre el nido del cuco? Y es un personaje el cual, pues tiene varios cargos de delitos menores, de robos, de estafas, etcétera, y es todo un personaje, el protagonista. Y en esta última ocasión lo acusan precisamente de estupro, es decir, seduce a una menor de edad, tiene relaciones con ella, hay consentimiento por parte de esta menor, pero el Estado pues le dice que lo va a recluir en la cárcel. Entonces, ¿qué hace él? Pues él finge que está loco. Él empieza a fingir que es un enajenado mental con la finalidad de llevar su condena dentro de una institución mental, ¿sí? Obviamente, pues porque si es acusado de violación, pues sabe que dentro de una penitenciaría, pues a los violadores no les va nada bien. Pues probablemente iba a ser abusado dentro de la penitenciaría. Entonces, él finge que es un enfermo mental. Y dentro del asilo, pues empieza a convivir con todos los enfermos y se ven diferentes situaciones. Ahí, por ejemplo, se ve personas que estaban ingresadas en estas instituciones mentales en los años 70, ¿sí? O 60, 70, por cuestiones como histeria, como neurosis, como homosexualidad. La homosexualidad también era considerada una enfermedad mental y había personas que estaban ahí por ese, por ese motivo. Entonces, en el DCM o en el manual de criterios diagnósticos, hasta principios de los años 80 se hizo la modificación y quitaron dentro de trastornos de personalidad la homosexualidad, porque aún así aparecía como si fuera una desviación o una enfermedad. Fíjense cómo hemos estado pues, limitados en muchos sentidos y hasta pues, hace prácticamente, ¿qué fue? Pues, 40 años, se quita esto de los criterios diagnósticos cuando pues todavía hace 50 pues era causa de que te pudieran hasta meter en un psiquiátrico. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? A los homosexuales los trataban con electroshocks, ¿no? Una cosa así bien loca. Así es. Sí, eran estas llamadas terapias de conversión. O sea, eran pues, brutalidades que hacían con los pacientes. Sí, todavía en estas instituciones se practicaban las lobotomías. Sí, sí, sí han escuchado sobre las lobotomías. Estas pequeñas Les incisiones. les reseccionan una parte del cerebro, ¿no? Ajá, en los temporales. Sí, se hacen unas pequeñas incisiones, que sobre todo aquellas personas que consideraban que eran esquizofrénicos agresivos o que eran personas que no podían controlar, pues por medio de estas incisiones los tenían pues, prácticamente atontados ya de por vida, manejables. ¿Sí? Las terapias del electroshock, todo esto, todavía en los años 70, 60, 70, 80, se llegaron a manejar. Bueno, y luego tenemos en lo referente a México, el primer hospital psiquiátrico o de enfermos mentales fue el de San Hipólito, ¿sí? Este fue establecido en 1566 por Fray Bernardino Álvarez, que además funda una orden religiosa llamada Los Hipólitos, y este se puede considerar como el primer hospital para la atención de trastornos mentales que se estableció en América, y de hecho todavía está en funcionamiento. Luego llegamos al racionalismo, ¿no? Pasado todo esto
referente al Renacimiento, ya llegamos a la época en la cual tanto el humanismo y el protestantismo empiezan a preparar el terreno para establecer ya lo que conocemos como la época del racionalismo. Este es el sistema de pensamiento que se va a desarrollar con la idea de que el universo y toda experiencia humana son susceptibles de ser comprendidos cuando se usa la razón. Es decir, ya se empieza a pensar con la lógica y de manera objetiva. A partir de este siglo, del siglo XVII, pues la ciencia llega a convertirse en uno de los principales objetivos del hombre. Tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, creo que se pronuncia así, que fue el primero en ver los animálculos a través del microscopio y a comprobar que existe un mundo microbiano. Y este descubrimiento empieza a permitir que ya se hagan nuevas propuestas para la etiología de diferentes enfermedades. Dentro de la evolución de los conceptos médicos y psicológicos, existe un libro que ya empieza a tratar de manera concreta o específica sobre lo que es la melancolía, que ya habíamos platicado que se tenía como referente de melancolía, pues aquellas personas que padecían una ansiedad excesiva o una depresión. Este fue publicado por Robert Burton, en el cual resume los conocimientos que se tenían sobre la neurosis, que ya estaban pues avanzados en la cuestión del renacimiento. La tradición galénica continúa vigente y la teoría humoral de Hipócrates todavía sigue vigente y es la explicación aceptable de la melancolía. Les voy a encargar de favor que mañana tenemos clases, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Deje checar. Sí. Sí. Sí, tenemos. Sí tenemos. Ok. Para mañana, por favor, muchachos, consulten qué es la neurosis. ¿Sí? ¿Qué es la neurosis y qué es la psicosis? Estos dos conceptos, estas dos definiciones, neurosis y psicosis. ¿Sí? Y mañana los comentamos. Todas las personas que están comentando y todo, les estoy tomando participación, para que lo tomen en cuenta. Si quieren participar, aportar, comentar, sí se está contando. Sí, doctor. Ok. Bueno, le dejamos aquí y nos vemos mañana. ¿Sí? Entonces, por favor, chequen estos conceptos, neurosis y psicosis. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana.